Pues nada, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo. Como ya sabéis, confirmarme que se escucha todo esto bien, que tenemos buen audio y buena imagen. Igualmente también buena iluminación. Hemos sacado ya el foco después de todo el verano porque siempre da calor. Y nada, pues directito, llevamos ya un año haciendo directos en Aquarius GCM. Evidentemente, si recordáis, hicimos muchas pruebas en el otro canal. Tenemos también aquí a nuestros gatitos de público espectador, a ver lo que tarda Chloe en subirse a la mesa. Y como veis, pues ya me he terminado también el cafetito esta mañana. Buenas, Rodolfo, buenos días, Antonio, y buenos días, Emilio, Bumbu. Y nada, antes de nada, y mientras que se va uniendo gente, habéis visto que nos ha dado la locura de hacer un concurso, evidentemente, con respeto a todos los grandes concursos y sin querer compararnos con nadie. Esto es una cosa un poco interna de los miembros del canal, lo veníamos hablando desde hace mes y medio, casi 2 meses, desde el resultado de APLC, y sencillamente pues se nos ha ido liando la cosa y puede ser interesante. Ahora os leeré también las normas, pero todas las normas os las he dejado puestas en la descripción de este vídeo por si fuera de vuestro interés, ¿vale? Buenos días, Iván. Se ve y escucha 100%, perfecto. Buenos días, Antonio. Lo veré en diferido. Muy buenas, Juan Antonio. Buenos días y buenos días, Juanchu. También pediros disculpas por las horas, pero bueno, no tenía vídeo para este domingo por la mañana, no me da la vida ya. Cuando digo no me da la vida es como el cuento del lobo que viene, pues bueno, algún día veréis que es verdad que hago lo que puedo y siempre voy remontando. Esta tarde la idea que tengo de hecho es grabar un vídeo estado y evolución para el domingo que viene y así voy tirando ya. Antes tenía siempre un par de vídeos guardados, pero es que ya la vida no da para lo que da. Y así vamos. Y bueno, lo del concurso también, aparte de las preguntas normales, me podéis ir preguntando. Mi amigo Dani, buenos días, madrugadores. Y Juan Carlos, buenos días para Jaén. Normas. Primera, repito, esto es sencillamente una cosa, experiencia piloto para pasarlo bien entre aficionados y ayudarnos a mejorar en el tema de los concursos, porque siempre tenemos muchas dudas y como creo que tengo la posibilidad de hacer algo, pues sencillamente lo hago, así un poco va a ser en petit comité. Pero repito, primera norma, para participar hay que ser miembro de canal en activo. Es decir, no vale apuntarse un mes, no vale ir y venir, hay que llevar un tiempo o un historial para que se vea, porque así también nosotros hemos visto los acuarios un tiempo y sabemos que de verdad son viables, ¿vale? Es una de las normas por eso. Y ser residente en España, no quiero discriminar a nadie, pero es que como no sé si al final voy a tener algún patrocinio, no, tema de envío, de regalo, de transferencias, etcétera, etcétera, pues sencillamente lo acoto por ese motivo. No hay mala intención, no quiero dejar nunca fuera a nadie, pero sí digo o hago algo que luego la ley de Murphy trabaja siempre y luego no lo puedo cumplir, es cuando quedo mal y eso sí que bajo ningún concepto. Entonces vamos a restringirnos en esta primera experiencia piloto a ver qué sale. Por tanto, si alguno no sois miembros de canal y queréis participar en el concurso o uniros a miembros de canal con algunas ventajas, pues hemos puesto fecha hasta el 31 de octubre, ¿vale? Luego no me escribáis el 1 de noviembre, ¿qué tal? Y ahí se corta, digamos, como sería una prescripción en este caso. ¿Qué hago yo con todo ese dinero? Pues todo el dinero que da el canal, como miembro de canal, siempre lo he dicho que no lo cojo para mí, lo uso para mejora técnica del canal. Este micro que veis, esa cámara que nos permite buen sonido y buena imagen, ese foco de iluminación, etcétera, etcétera, y parte de todo este dinero además, pues si sobra algo, pues lo reinvierto en el propio canal, ¿vale? Ahora lo veremos en los premios, igual que el año pasado, pues a final de mes, en diciembre, hice un sorteo para los miembros de canal. ¿Por qué? Porque son gente que sin pedirles yo nunca nada, me apoyan en este proyecto y son parte importante del mismo. Entonces pues quiero tener esos detalles, ese es el objetivo de esto en realidad. De hecho yo no solo no gano, sino que yo también de mi bolsillo me apetece poner algo para que todo esto sea una buena iniciativa y al final quedemos todos contentos. Y evidentemente queda reservado derecho de admisión. Alguna vez he tenido que ejercerlo, no vale con venir a pagar a miembros de canal, las cosas hay que venir con los deberes hechos, que somos un grupo muy sano y así lo mantenemos muy sanito, de manzanas podridas, como se suele decir, porque pagando y sintiéndolo mucho, pero mi experiencia en esta vida es que se filtra mucho, ¿vale? Podrá participar cualquier acuario plantado con emergido o de paisajismo siempre que respete normas de naturalidad y ética en la acuariofilia. Es decir,
podéis presentar el acuario que os dé la gana. Eso sí, si me presenta un acuario, se me hace miembro de canal y me pone un acuario de 50 litros con 6 goldfish, y yo sabéis que siempre digo que un goldfish tiene que estar en un estanque o mínimo 100 litros, pues es directamente eliminado. O sea, lo que comparto en el canal como aficionado, que es lo que soy. Tercer punto, todo participante será también jurado. Esto es importante porque siempre, y yo soy el primero que no entiendo a veces los jueces, todos queremos, vamos a ponernos en la piel del juez también para entender que no es fácil, para que haya una cierta objetividad, para que así aprendamos también otros criterios de evaluación, que podamos también aplicar luego a nuestros propios acuarios, y así se garantiza transparencia e imparcialidad de resultado. Y evidentemente pues esto pondremos unas fechas, pero el que no envíe sus evaluaciones, es decir, no haga su trabajo, pues también quedará automáticamente excluido del concurso. Y cuarta norma, sistema de clasificación, pues he elegido un sistema es N-1. ¿Por qué? Pues un poco tipo Eurovisión. Ejemplo, si se presentan 10 personas, porque si somos 10 o 12 para mí será éxito esta iniciativa, ya os lo digo, no espero que sea mucho, y también, como os he dicho, pues hemos puesto muchos filtros. Debe votar a los otros 9 concursantes con una puntuación máxima de 9 puntos para que consideren mejor acuario, e ir decreciendo hasta un punto. Es decir, el que te parezca el acuario que tiene más que mejorar, no vamos a decir aquí acuarios malos más que mejorar, pues le pones un 1, y el que más te guste le pones un 9, y entre medias 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y con todos los participantes se sumará y eso nos dará la puntuación final. Es decir, que si hay 10 participantes, votas 9, pues el acuario que peor de los casos tendrá ya 9 puntos, que incluso tendrá alguno más, como veréis, y el máximo pues sería 90, por poner un ejemplo, ¿vale? Y lo he dicho. Quinta, no se quitarán los filtros del acuario, descalifica directamente. A mí me ha pasado que cuando he presentado a concursos tienes que quitar, limpiar, hacerlo todo, se te puede salir una manguera, pues tiene un derrame innecesario. Aquí el objetivo no es decir, mira qué acuario de paisajismo de concurso tengo. Aquí es ver un acuario como lo disfrutamos en casa, y esa hora que estás quitando filtros y poniendo y tal, pues la dedicas a ponerlo bonito, limpiar el cristal, lo que tú consideres, ¿vale? Pero el objetivo, ya os digo, es ver cómo está. Evidentemente, preguntas que me han surgido. Si tú tienes un proyecto que es sin filtro, no le vas a poner filtro para esa foto. O si tienes el filtro muy bien disimulado, pues es que ya te lo has currado en el diseño del propio montaje para que quede todo integrado, ¿vale? Eso, pero que se explique, y luego, como habrá una descripción, pues ahí lo ponéis cada uno de vosotros de lo que queráis participar. Sexta, la foto del acuario junto con su descripción, tamaño, filtración, iluminación, etcétera, etcétera, lo que queráis poner, se presentarán del 1 al 15 de diciembre, estas navidades de este año 2023, y ya pues sacaremos un tiempo para ir evaluando, y ya esto lo iremos viendo más adelante, porque hay cosas que tengo que ir improvisando un poquito, pero bueno, haremos un grupo de Telegram específico para los que quieran participar específicamente en el concurso. Lo dicho, resultado será publicado en vídeo específico, es decir, pues cuando tengamos todos los acuarios, y si todo el mundo está de acuerdo, evidentemente, pues los pondremos del menor al mayor, el mejor clasificado, con los premios y alguna cosilla que hagamos, ¿vale? Lo dicho en el punto también 5, si tienes, por ejemplo, el termómetro, el calentador, esas cosas, quitarlas, porque de hecho ya sabéis que yo ni no tengo nada a la vista, pero bueno, un poquito de picardía, y que se ha dicho, también vamos a iniciarnos un poco en el tema de los concursos de alto standing, que hay que tener también picardía de no te dejas nada y ciertas normas, pero esto es una iniciación, ya os digo, y también con objeto de aquellas personas que tienen un poco más de timidez, pues así se sueltan en petit comité en el grupo, ¿vale? Premios, aquí es donde más me he roto la cabeza. Como os he dicho, nunca tengo el canal para que me dé dinero, pero por eso pongo yo también, pongo parte de todo esto, y será premios a los primeros clasificados, ya veremos si a los 2 primeros, si a los 3 primeros, si a los 4 primeros, en función de cómo repartamos estas cosas, y premio por sorteo. Premio por sorteo es que, si por ejemplo hay premios para los 3 primeros, pues a lo mejor si hay un premio o 2, es entre los, o imaginaros que hay 10 participantes, pues del 4 al 10º sorteamos otros 2 premios, ¿vale? Para que todo el mundo también tenga la posibilidad, porque ya digo que esto es más entre amigos, un poco entre aficionados. Y además esta parte de sorteos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el concurso a nivel nacional, el AQSC, lo hace así todos los años también en diciembre, sortean unos premios. A mí hace 2 años me tocó un lote de plantas y yo súper contento como aficionado, ¿no? Entonces, como digo, no pretendo ni compararme ni de lejos a estos grandes concursos, la organización que llevan y todo el trabajo, no, esto es una cosa en petit comité, repito. Y el objetivo al final, como he dicho, concurso es aprender y ayudarnos a mejorar entre todos, los miembros del canal, que somos aficionados al fin y al cabo, ¿vale?
Dicho esto, presentado el concurso, empezamos también un poquito el directo y podéis hacerme preguntas del concurso, de los acuarios o de lo que queráis, con un cafetito que ya me lo he terminado, como he dicho, esta mañana. Y aquí estamos. Repasando, buenos días también, Javier. Como veo, además, muy buena acogida entre todos los miembros del canal en este grupito. Buenos días, Raúl. Señor Raúl, tenemos una conversación pendiente. Y nada, también, así, más cositas. Os espero las preguntas porque ya os digo que he tenido también un derrame de agua esta semana, lo iré contando. Murphy trabaja siempre, además, cuando peor te viene. Lo contaré ya en el vídeo que voy a grabar esta tarde, pero bueno, básicamente los sensores láser son muy buenos, pero no le pongáis nada delante, ¿vale? Hasta ahí voy a leer de momento. Déjame que me recupere, he dormido 4 horas, nada, hombre, estás perdonado. De hecho, ayer estuve con mi amigo Dani, fuimos a cenar. No digo ni tomar copas, ni fiesta, ni tardeo, cenar. Y a mí ya me pasa factura, o sea que no me tenéis que dar más explicaciones. Buenos días, pececillos, gambillas y caracólicos. Aquí estamos todos, sí señor. La verdad es que no sé si lo veréis la imagen un poco oscura, ¿no? Estoy por encender también la luz de arriba, pero bueno. Ya os digo que hemos tenido el foco por el calor que daba guardado. Hoy tenemos una temperatura de 24 grados en la habitación, hace fresquito ya en la calle, cosa que se agradece. Y ya hemos ido colocando los calentadores, así que esperemos que no nos quedemos en esta temperatura, tampoco mucho frío, pero sobre todo vamos a dejarnos ya de calor y que empiece a llover, que el campo lo necesita. Pensaba que era por los filtros y ya me había puesto a sudar. No sé si es... Bueno, explícame de los filtros a qué te refieres, Rodolfo, y si es por el concurso de los filtros, como he dicho, no quiero que quitéis los filtros porque es trabajo que no merece la pena. Se ve bien y buenos días, un placer verte, Helio. Pues nada, gracias Juan Antonio, Acuarios y Ciclos Closet. Y nada, aquí estamos, como digo, por cierto, los conchícolas van bastante bien. Tendré que hacer eso que tú me dijiste, ¿vale? Y sí que ya el pH lo tengo en un pH de 8,5 por ahí, entonces estoy muy contento, poco a poco va subiendo. De hecho, ya veréis en el vídeo que voy a grabar esta tarde que ya le he puesto el pHímetro que tenía en 500 litros, se lo he puesto aquí y me he pillado otro que me han recomendado para el de 500 litros, más económico, y ya os iré contando cositas, ¿no? Los filtros JBL y sus fugas, yo siempre lo he dicho que yo no tengo problemas con los filtros JBL. Hay gente que tiene problemas, yo de hecho tengo 2 en el salón, 4, 6, 8 filtros JBL y no tengo ningún problema, pero es todo mantenimiento, no cerrarles, tener mucho cuidado con todo. Y de hecho pues he conseguido ya hacer un nuevo miembro de canal, Antonio, que algún día a ver si lo convenzo, porque es paisano, que pase por casa y haceros un vídeo de cómo mantener y además cómo, si fuera el caso, reparar, pero es que ese vídeo... A mí ya me pasaron las cosas hace casi un año, pero es que quiero que sea el autor, porque sabéis que me gusta reconocer al autor, el mérito de las cosas, ¿vale? Muy buenos días, Helio. ¿Qué opinas de mezclar peces asiáticos con sudamericanos? Por ejemplo, rásboras con tetra. ¿Crees que se les es factible a pesar de la diferencia geográfica? Bueno, es lo que siempre decimos. Los parámetros de 1300 y de 1500 son exactamente los mismos. Pero tengo los peces más o menos asiáticos allí y los sudamericanos, como dices aquí. Evidentemente gobios también tengo aquí, aunque sean asiáticos, porque para la roca dragón les gusta, si hace algo de alga pincel, la llevan a rajatabla. A ver, si tú pones neones con barbocereza, si tú pones rásboras, como tú me comentas, con tetras chiquitines, queda bonito. Pero por ejemplo, si tú vas a poner en ese acuario asiático, pues no me metas las coridoras con botias, o pones botias y en el otro pones coridoras con los neones, por ejemplo. Entonces ya sabéis que no soy de biotopo estricto, que son acuarios preciosos, pero vamos a empezar a tener, como siempre os digo, ya hemos conseguido entre todos descartar el mito del acuario zapatero y saber que eso no va a ningún lado, y dentro de eso pues igual te digo, si tienes la posibilidad en un 60 litros, por ejemplo, en vez de meter esos 2 cardúmenes, meten más peces en un solo cardumen, el acuario estará más natural, aunque no lo creas. Si tienes 300 litros, pues tienes espacio para meter esos 2 cardúmenes. Yo ahora en el 500 tengo el de los barbos cereza y he metido el de las rásboras Space, en este caso asiáticos, pero esas rásboras podrían ser unos tetra perfectamente en este caso, ¿vale? Porque por parámetro ya te digo que son,
compatibles, pero bueno, vamos a intentar ir un pasito más, que es que cuesta muy poquito y es verdad que los acuarios a la vista ganan un montón. Buenos días, Josep. Emilio, uso sales, Aquadur y Sera para subir KH y GH de una agua de osmosis de 30 TDS, pero a casi 300 TDS, subiendo 2 KH y 4. Si uso sales a granel, ¿me subirán menos los TDS? Bueno, y lo de los TDS con el agua de osmosis, yo lo que hago, por ejemplo, es mucho más sencillo. Yo mezclo agua de grifo con agua de osmosis y así ya tengo KH normalmente, a no ser que tu agua de grifo sea ya muy blanda. Y además es mucho más reproducible muchas veces que tener un día un error en la pesada y liarla. De todas formas, 300 TDS me parece una burrada, porque yo es casi lo que sale ahí mismo el agua de red, entonces yo hago como mitad y mitad y se me quedan 150, 170, 180 TDS, así un poquito la mezcla. Entonces, yo creo que le daré una vuelta al sistema en este caso, Emilio. Raúl, he llegado cuando acabas de la explicación del concurso, ¿solo afiliados o también seguidores? No, solo afiliados, lo hemos explicado, es por filtrar mucho. Yo no quiero dejar a nadie fuera, pero es que mi experiencia me dice que así vivo mejor, vivo más tranquilo, porque tampoco tengo mucho tiempo y al final también exigimos un esfuerzo a la gente de que se impliquen, ¿vale? Entonces es la forma de hacerlo. Sé que a mucha gente esto le parecerá injusto, pero es que yo no me quiero complicar la vida, que bastante me estoy complicando, y ya os digo que aunque no lo creáis, yo no llevo beneficio en esto, que yo pongo luego más de mi bolsillo aparte para que todo esto sea una realidad, pero es que así las cosas funcionan bien, ¿vale? Pues yo me acabo de comprar un JBL 402 confiando en ti. Pues lo dicho, el JBL a mí no me da ningún problema, ya lo he dicho, que hay unas normas y además si alguno tuvierais problema ya vendrá Antonio algún día, lo convenceré como he dicho y os explicará que cambiando una junta sencillamente, porque a veces les hacemos sobrepresión, se soluciona y tiene filtro para toda la vida, súper baratito. Benny, mensaje retirado. Y Alberto, buenos días, Helio. ¿Qué opinas del kit de CO2 chino con ácido cítrico y bicarbonato de sodio para un acuario de 80 litros? ¿Qué me aconsejas para regularlo? Directamente te aconsejo que no te gastes dinero en eso. Vete a un extintor, que lo puedes conseguir a buen precio, cómprate un manoreductor, eso que te recomiendo, te vas a gastar el doble, pero vas a tener equipo para mucho más tiempo y una administración y regulación del pH mucho más segura y un pH mucho más estable en tu proyecto. Buenos días, pececicos y más. Y buenos días, David, ¿qué tal? Antonio, hola Alberto, yo he tenido ese kit en unos 50 litros y muy bien. Ahora lo he pasado a un 126 y se me queda muy corto. Me voy a pasar a extintor de CO2, ¿veis? Pues mira, una experiencia real para que veáis que al final no soy yo. En este caso, y ya os digo que yo al final, a la larga, sale más barato el profesional. A la larga, evidentemente el desembolso muchas veces. Eso, pero ya os he dicho muchas veces que consiguiendo un extintor en tu ciudad, que tengas un sitio donde sepas que te lo pueden recargar también, asegúrate evidentemente antes. Un manoreductor y luego pues un difusor, eso al gusto, interno, externo, etcétera. Ahí ya son cosas de gusto personal, pero yo es que por ejemplo ahora he tenido que rellenar el del 300 litros también y me dura la botella casi un año, 5 kilos. Pero es que tengo un pH estable de 6,7, 6,8 todo el año en ese proyecto, entonces me quito muchísimas historias. Gracias a ti por preguntar, Alberto. Y el amigo Matías, buenos días. Estoy filtrando un acuario de 100 litros montando con un filtro Sunsun CBG 800 de mochila y me está dando mucha guerra la cianobacteria. La lámpara UVC que trae el filtro puede ayudar en algo. En este caso de la ciano podría ayudar algo en las esporas. El problema es que la ciano normalmente sabéis que se nos queda por debajo y lo que no recibe ese UV pues no lo va a hacer. Yo tengo un poquito de ciano también en el de los ponchícolas porque la parte sobre todo aquí de la derecha pues le falta algo de circulación, pero bueno, espero que cuando críen los peces con la propia actividad lo remuevan y evidentemente no estoy preocupado. Y luego siempre decimos, seguramente puede ser algo de circulación, etcétera, etcétera, o de la propia madurez del acuario, Matías. Gracias por responder. En cuanto al concurso, tu canal, tus normas, ningún problema por mi parte, aunque esperaba estar en el top 10. Bueno, a tiempo está de hacerte miembro de canal y ser top 3 o top 5, ¿vale, Raúl? No noto diferencia, no, Matías, yo que sé. A ver, el Yubi siempre hace algo, el CCB estos es como el que tuvo Paco en el local, si no recuerdo mal, corrígeme, que era de la marca Gretz, el original que luego compró Sunsun. Y el Yubi se va muy bien para esterilizar algunas cosas. El tema de las cianobacterias, que ya una vez que la tenemos en el sustrato metida, si no le da Yubi, pues ahí está, lo típico. Mantenimiento y parámetros, es lo que toca y sobre todo aspirarla, un poquito aspirarla y quitarla físicamente lo más que se pueda.
Me he comprado el atomizador que presentó Paco. ¿Lo has probado? ¿Qué tal? Pues Antonio, lo tengo pedido. Lo he pedido también para el 300 litros. No sé cuándo me llegará, porque resulta que en China era fiesta. Entonces van los pedidos con unos días de retraso. Y cuando me llegue, pues quiero hacer un poco la prueba que hizo Paco con el Drop Checker, pero yo en este sentido con el medidor de pH. Es decir, quitar el que tengo de Sun Sun, que a mí me va muy bien. Con esa misma inyección de gotas de CO2, poner el otro atomizador y ver si el pH baja. Si el pH baja, es que estamos optimizando. ¿Qué quiere decir esto? O que puedo tener con el mismo gasto un pH un poco más ácido, o que para tener el mismo pH que tengo ahora mismo necesitaré gastar un poquito menos sencillamente de CO2. Josep, yo me compré un extintor nuevo de 5 kilos por 58 euros. E incluso si buscáis a veces, a ver, yo siempre lo he dicho, yo tengo un amigo que trabaja en esta de extintores y me consiguió 2 o 3 gratis. Eso es un chollo en realidad, pero buscando con tiempo, preguntando incluso a veces donde los propios extintores que los retiran, yo creo que los podéis conseguir gratis o muy baratos, ¿vale? No quiero que sea esto o que haga como mucha gente que los consigue y luego quiere hacer negocio en Guanapó. No, vamos a ser consecuentes e intentar apañarnos cada uno como aficionados, que se ahorra dinero. Y es que si lo consigues gratis o muy barato, ese manoreductor de 20 euros que os recomiendo, inyección directa a las 24 horas de CO2 para tener el pH estable, de los primeros vídeos del canal, demostrado ya por muchísima gente, no que lo diga yo. Entonces por 25 o 30 pavos, incluso por 50, te montas un equipo profesional, que es que vas a tener, ya te digo, te vas a quitar muchísimas complicaciones. De hecho, estoy pensando en hacer próximamente otro vídeo también con lo que es el mantenimiento del manoreductor. Eso que no hacemos nunca nadie, pues yo ya he empezado a hacerlo en este cambio de 300 litros. No cuesta tanto trabajo y es que te aseguras que no vas a tener nunca fugas o van a ser tan mínimas que ni te vas a dar cuenta, ¿vale? Ya como os expliqué, que te tienes que dar cuenta con aparatitos de estos que te miden pequeñas variaciones en las partes por millón de CO2 en el ambiente, ¿vale? Buenos días, Alejandro, bienvenido. Y nada, yo sé que ya he visto un par de mensajes borrados hoy. Yo sé que lo de miembros de canal a mucha gente no os hace gracia. Ya os digo que, como ha dicho muy educadamente Raúl, al final mi casa, mis normas, pero es que así funcionan las cosas. Y yo vivo bastante más tranquilo porque, repito, esto es un hobby, no me quiero complicar la vida. Y no quiero excluir a nadie, pero lo pueden decir los propios miembros de canal aquí, que en el grupo es un grupo súper tranquilo, súper filtrado, súper respetuoso, porque además el que se pasa lo más mínimo, incluso aun pagando, lo limpio. O sea, que esto es para disfrutar todos este hobby, no para buscar polémicas, ni diferencias, ni nada de todo eso, ¿vale? Yo había pensado en el chino de acero por el tema de recargas, que no tengo dónde recargarlo. Bueno, eso evidentemente, ahí ya eso prima, la necesidad hace la obligación en este caso. Sobre textos de los extintores, si el extintor está retirado lo puede recargar. He leído que no se puede. Eso lo que se llama es el retimbrado, que te cuesta una pasta, pero normalmente los extintores suelen tener vidas. Los míos creo que están todos caducados y lo que les hago es un buen mantenimiento con gente de confianza, ¿vale? Les cambio la válvula de seguridad cada rellenado, etcétera, etcétera. Y de momento incluso hasta los pinté por si tienen algo de óxido y los tengo impolutos. Esa es mi parte, pero aquí recomendar es fácil, ser cada uno consecuente con lo que veáis y lo que encontréis, ¿vale? Que es la seguridad vuestra, de vuestra casa. Buenos días, Helio. Y Antonio no me deja poner textos largos, no, está limitado a un cierto número de caracteres en los directos, Rodolfo. Yo estuve un tiempo con CO2 casero y cambié un extintor, y la mejor inversión si quieres tener CO2. Es un engorro andar cambiando las mezclas cada poco, efectivamente, y ya lo que digo un poco de la economía, ¿vale? Sí es un poco más caro, pero como al final casi todo el mundo vamos al profesional, en vez de gastarse esos 20 euros, ya los pones para lo otro y en realidad, aunque no lo creas, ya estás ahorrando ahí un poquito en esa parte. Ya me ha borrado 2, no sé el límite que pone, son 200 caracteres, como pone abajo, Antonio, el tema de escribir los mensajes, así que tranquilo. Alberto, el de acero lo acabo de devolver, me ha durado una carga 10 días, pues mira, para que veáis. Y sus termino de ver en diferido. Buen domingo a todos, buen domingo Carlos, pásalo bien. Y Fernando, muy interesante un vídeo de mantenimiento de manoreductores. Efectivamente es una cosa que yo mismo no le había prestado atención, pero incluso hasta cuando los compras es que te vienen con un kit de gomas de recambio y lo voy guardando y el otro día, reordenando un poquito todo esto, dije, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Pues directamente cogí y lo puse y me puse a tener ese mantenimiento, esas gomas que al final es que están acartonadas, se endurecen y no cuesta tanto ponerte a cambiar las gomas.
Uf, qué poco. Y Juan Antonio, lo de mezclar Asia con Sudamérica es porque tengo un 60 litros con 4 arlequines. Tenía más, pero fueron cayendo de viejos. Me gustaría meter unos Tetra Ruby, pero no sé si esperar a que mueran los arlequines o no. A ver, en ese caso, si ya tienes claro ese cambio, pues yo creo que los puedes meter, ¿vale? A ver, lo que se haría normalmente en este caso es meter un cardumen nuevo, pero claro, los 4 al final tienen su vida media y ahora lo que haga ya estamos en una cuestión más de lo que a ti te apetezca hacer en este caso. Yo creo que si le pones el otro cardumen de peces, pues ya está, no te compliques en este caso. En un desguace de camiones industriales hay extintores. Buenas, Marcos, ¿qué tal? Bienvenido. Ok, era por el vídeo de los JBL, lo intentaremos hacer, aunque yo soy vergonzoso. Bueno, a eso no te preocupes, porque aparte de invitarte a casa a la cervecita y ese vídeo que creo que puede ser muy interesante, hay vídeos que yo también grabo detrás de la cámara. Entonces, por eso no te preocupes, porque además lo importante va a ser el vídeo. Pero sobre todo, como he dicho, cuando tengo la opción de reconoceros a cada uno lo que aportáis al canal o lo que ayudáis, pues es que cuesta el mismo trabajo hacer el vídeo yo que hacerlo los dos, y así queda claro el trabajo o el papel que cada uno aporta en la mejora del hobby como aficionados que somos. Monse, buenas, llego tarde, se estaba muy bien en la cama, ahí estamos. Bueno, pues yo ya me he hecho los mantenimientos de todo menos el 500 esta mañana también. Y Juan Antonio, reducir el caudal de cualquier filtro, sea de nuestra mano, por medio de la salida de este o por motivo de saturación, lleva problemas en el rotor del filtro y no durará lo esperado indiferentemente de la marca. Ese es otro de los grandes problemas. Forzamos mucho los filtros porque al final son todo cosas de plástico. Entonces estamos jugando con presión y caudales, como dice Juan Antonio. Yo una cosa que también hago siempre, y me ha pasado que a veces ha dicho gente, es que me pierden, ¿no? Yo en todos los filtros tengo debajo una bandejita, pero no porque sea JBL, sino porque es un filtro. De la marca que sea, os recomiendo poner una bandejita, porque cualquier gotita, cualquier pequeña cosa te permite detectarlo y cogerlo a tiempo. A veces incluso cuando no hacemos los mantenimientos y se nos llenan de suciedad, se sobrepresionan también y también empiezan a tirar agua de la marca que sean. Y eso la bandejita te permite ver esas gotitas y saber que tienes que limpiarlo, ¿vale? Y digo, da igual la marca que sea, una bandeja del chino que vale 1 euro y pico, te quita muchos problemas porque ese agua va al mueble. Es así de sencillo. Marcos, no ibas a presentar el concurso se ha presentado del minuto 1 al minuto 10 del directo. Hemos leído las normas otra vez, pero bueno, las normas están puestas en la descripción y si queréis, pues para cerrar el vídeo volvemos a repasar, pero vamos, el concurso sabéis que es petit comité, pasar un buen rato, y entiendo que haya gente que no le pueda gustar lo del tema de miembros de canal y el filtrado que hago, pero bueno, al final, como algún aficionado ha entendido bien, pues en mi casa, mis normas con respecto a todo el mundo, y sin afán de nada, sencillamente pues de quitarme problemas, ¿vale? Yo tengo 4 JBL Crystal Profi 902 y encantado, y lo que he dicho antes, yo tengo 2 1502 en el 500 litros, 2 902 en el 300, 2 702 en los proyectos 70 litros y 2 402 en los proyectos de 30 litros, ¿vale? Uno ahora está parado, porque el de macroalgas, si recuerdas, lo dejé parado. Cuando teníamos el antiguo 60 litros, guardé el filtro y para el nuevo montaje que haga en el macroalgas va a llevar ese 402. Es un filtro para esos acuarios un poquito sobredimensionado, pero como esas urnas son tan alargadas de paisajismo o estas urnas bajitas, pues que me permita tener fuerza para una circulación adecuada. ¿Veis? Al final es jugar un poquito. Consejo para evitar cerrar llaves, como ha dicho Juan Antonio, que es peligroso. Si tienes un acuario de 100 litros, pues cómprate un 700 o un 902. No le metas un 902 a un 50 litros, ¿vale? Entonces vamos a comprar, planificar, que cuesta lo mismo, a veces incluso menos, filtros adecuados al tipo de acuario que queremos montar, siempre y cuando se pueda, evidentemente. Alberto, yo tengo un Eheim Professional 5350 para el 80 litros, me pone que está un 50% de suciedad y limpieza para enero, que es mejor limpiarlo ya o esperar hasta que esté más sucio. ¿Ves? Pues mira, creo que tienes mucho filtro, que no es mal filtro, para ese acuario, y lo de los Eheim estos que te lo indican todo, pues si tienes que estar 50% de suciedad, eso al gusto personal. Yo tampoco soy partidario de estar abriendo todos los días los filtros, porque a veces hacemos problemas o roturas o incluso en los propios mantenimientos romper el eje cerámico del rotor, como me pasó una vez. Entonces hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas, pero bueno, imagino que este filtro es que directamente te dirá, límpiame, me toca hoy, ¿no? Es lo que tiene la tecnología.
Yo tengo 3 JBL y 0 problemas, la verdad. A ver, yo lo he dicho siempre, los JBL, a ver, dan problemas si no le hacemos los mantenimientos adecuados. Un filtro que el 2502, una de las veces que yo tuve un problema es que pesan tanto que al sacarlo yo lo giré y me cargué el cabezal. Es que lo hice mal yo. Son filtros que pesan. Por eso, por ejemplo, el Heim lo hace muy bien. Los filtros grandes les pone hasta ruedecillas para sacarlos. Lo que pasa es lo que siempre os he dicho, con respecto a todas las marcas. Para mí es más fácil tener todos los filtros de la misma marca porque con una o dos piezas lo soluciono todo en caso de que me pase algo en los mantenimientos. De hecho, lo que os digo, parece que es broma cuando hablo tal. No, aquí, mirad, una pieza, un cabezal de reserva guardado por si pasara algo. Con esto apaño todos los filtros de esta habitación si tuviera un problema un día, hasta que ya me pusiera a reparar o cambiar las gomas de ese cabezal para volver a hacerlo funcionar, ¿vale? O sea, es así de sencillo. Matías, has dicho que es un grupo bien filtrado, pero seguro que además bien iluminado y abonado, que siga creciendo bien sano. Gracias, Matías. Y sí, la verdad es que hay gente que respeta mucho el hobby en el grupo de miembros de canal. Y un inciso que siempre hago, a ver, el grupo de Telegram yo no lo creé para que la gente pagase. Aquí no nos equivoquemos, que además fue sugerencia de un miembro de José, de mi casa, un grupo de Telegram, porque yo quería una iniciativa más petit comité con un WhatsApp y tal. Yo puse miembros de canal porque me lo dio YouTube en su día, que no lo esperaba porque se lo daba solamente a canales muy grandes y yo con 2000 aficionados me lo dio, ¿vale? Pues ya está. Con 2000 seguidores, pues eso, aficionados que somos. Yo siempre he dicho que lo que era YouTube lo uso y había gente que me preguntaba que si tenía Patreon, tal, y bueno, pues mira, me lo soluciona YouTube, va todo por YouTube, va todo controlado por impuestos y por todo. Digo, me quito de historias que yo no quiero tener problemas en esta vida. Y llegamos a un momento que había gente que se hacía miembro de canal en agradecimiento a toda la ayuda que yo doy libre y voluntariamente, que los vídeos los sigo dando libre y voluntariamente y todo lo que compartes libre y gratuito para todo el mundo. Entonces no mezclemos cosas, ¿vale? Que me han llegado incluso a acusar de canal de pago. No, el canal es gratis, todo es gratis. Esto es otra cosa aparte, ¿vale? Entonces, claro, empezamos a tener muchos miembros de canal, 15 o 20, y dije, leche, pues yo me sentí en la obligación de devolverles algo. Pues, ¿qué es eso? Ese grupo. Y así se creó el grupo de Telegram. Pero que a partir de ahí luego lo vas anunciando porque no quiero excluir a nadie, pero que se sepan las condiciones, ¿vale? Fernando, tengo JBL, Heim y Oase. No me gustan cuando se habla mal de algunas marcas. Son 3 filtros de mi punto de vista buenos. Tampoco me gusta cuando dicen que los Oase son silenciosos. Bueno, de que Oase sea silencioso no puedo hablar porque no tengo ninguno en este caso. Yo de Heim no puedo hablar mal, ya lo he dicho, porque he tenido y van muy bien. Pero calidad-precio, pues... Si solo tuviera, y lo he dicho muchas veces también, si solo tuviera 2 o 3 acuarios, lo tendría todo a lo mejor hasta de la marca Hada. Que lo dije el otro directo, que soy muy pijotero, porque es hobby para mí. Pero como tengo tanto, para intentar mantener todo esto, para tener ejemplos para compartir en el canal y porque me encantan los acuarios, pues voy a lo que calidad-precio me permite tener buena calidad y ahorrar un poquito, ya está. Jabatosa, ¿cada cuánto tiempo crees que se debería cambiar las juntas? Bueno, eso ya nos lo dirá Antonio cuando venga. Y Oase en mi caso tiene muchas cosas buenas, pero el prefiltro y el calentador, pero en mi caso es más ruido de los que tengo, es más ruidoso, vale, pues eso es experiencia y está bien compartirla, porque como veis al final, también es verdad que en los canales intentamos, aparte de una experiencia nuestra, intentamos generalizar, no, hay que ver que muchas veces son cosas puntuales. A mí por eso hay mucha gente que JBL le va mal y a mí me va bien, que no quiere decir que yo tenga razón o no, yo os muestro lo que hago y cómo lo hago y a partir de ahí pues me van bien las cosas, ya está. Miguel Ángel, buenos días, Helio. ¿Has probado la glicerina en los cuentagotas para evitar la evaporación? ¿Es seguro? Sí, de hecho, mira, lo voy a enseñar porque también me lo recomendaron. Así aprovechamos y perdón que pase por delante de la cámara, que lo tengo aquí en el apartado de químicos, todo guardadito. Es interesante. De hecho, hubo un vídeo que lo puse también en Amazon, el link, y es glicerina vegetal. Hay quien la diluye también con agua y la verdad es que la puse hace 2 o 3 meses. Fijaros el bote de 100 mililitros, lo que he gastado, he llenado todos los cuentaburbujas de todos los proyectos que tengo y no evapora nada. Es decir, además te permite contar la gota mucho mejor, sobre todo para los proyectos pequeños, porque la glicerina la hace ir más despacito y te hace llevar un control del dropping mucho más seguro. Y la verdad es que glicerina vegetal, ya os digo, la recomiendo. Hay un vídeo que os dejé el link hace 3 o 4 meses, pero bueno, si no te lo pongo luego al final en la esta del este, o ya te digo, mira, Amazon glicerina vegetal, quédate con la copla, pues esta. Antonio,
te comento un problema. He hecho montaje con Aquabasis y sellado con grava negra. Metí corridoras y me escarbaron la grava y dejaron el Aquabasis en columna de agua. Volver a meter sustrato, imposible. Y además has dicho una cosa, corridoras, con según qué grava, la granulometría que tenga, tampoco a lo mejor es la mejor opción, por hacerte un comentario de mejora. Entonces, el problema es que si aspiras el Aquabasis es fastidiado, sin tener que llenar. Intenta quitar la grava que puedas en este caso y meter directamente una sílice, por ejemplo. Te lo agradecerá el proyecto y sobre todo también las corridoras, aparte de quitarte ese problemita, ¿vale? El prefiltro no sé por qué lo han implementado ya el resto de marcas. Bueno, el prefiltro siempre ha habido, Onotimo, me recuerda este nombre siempre porque el usuario que, recuerdo una vez un vídeo respuesta que tuve que lo elegí un par de veces y claro, leer su nombre de usuario es que se me traba la lengua, discúlpame de verdad, pero Handasendil Onotimo. Discúlpame, pero es verdad que te recuerdo por eso y gracias por pasarte por el directo. Y lo del tema del prefiltro, ahora lo están implementando muchas marcas, pero por ejemplo EGEM y JBL ya lo tienen hace mucho tiempo en un acople o un kit que se pone en la punta de la aspiración, por ejemplo, de los filtros para ese mantenimiento. Al final, pues son complementos, a veces son engorrosos dentro de los acuarios. La solución de prefiltro dentro del prefiltro, evidentemente, es que todo lo que no vemos nos facilita al menos visualmente, pero no hay que olvidar que hay que hacerle ese mantenimiento a lo mejor cada mes. Y eso ya va un poco en gusto personal o tipo de proyecto. Si tienes un proyecto muy sobrepoblado, pues tal. Yo como tengo sabéis que no me gusta sobrepoblar de peces, pues no es una necesidad para mí, que no te digo que algún día no los utilice, pero bueno, he aprendido a convivir en ese equilibrio también, pero sí que es verdad que las marcas pues van tirando a veces se copian lo bueno que hacen todas y a veces también se copian lo malo que hacen todas, ¿no? Son tendencias. No voy a entrar más en ese tema porque ya os digo que yo no los uso, pero según qué tipo de proyectos sí que viene bien tener prefiltros si no quieres abrir el filtro en este caso, como hemos dicho. Arena de sílice también había, pues entonces intenta quitar el sustrato y dejarlo todo en arena de sílice. Y luego también es un poco la altura o la inclinación que le hayas dado a eso para que las corridoras te lo tiren, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, en mi 300 le metí debajo un saco de Aquabasis y encima le eché 25 kilos de sílice. Es físicamente imposible en este caso que las corridoras me saquen el Aquabasis, ¿vale? Buenos días familia y Fran, acabo de llegar y no me he enterado, ¿el concurso es para miembros o suscriptores normales? El concurso es para miembros, Fran, sintiéndolo mucho, ya he explicado desde el minuto 1 al minuto 10 las normas y además las normas están en la descripción del vídeo por si tenéis alguna duda, lo podéis ir leyendo durante este directo y yo de verdad que encantado os lo soluciono y os explico los motivos, ¿vale? Sabéis que me gusta total transparencia. Nada, 37 minutitos, ya hemos solucionado muchas cuestiones, cosa que me hace feliz. Me queda el 500, como os he dicho, el mantenimiento, ya se me va a ir luego casi a la hora de la caña, entonces lo haremos un mantenimiento tranquilito en el día de hoy. Y aunque no lo creáis, esta mañana he empezado a hacer el mantenimiento a las 8:25 y a las 10 estamos de directo y toda esta habitación ya tiene su mantenimiento semanal hecho, su abonado, lo que siempre digo, ajustar muy bien la iluminación, no tengo que limpiar cristales, entonces... los conchícolas, sus productos para mantener el pH. Me he olvidado, ahora que lo digo, de ponerle las gotitas de taninos al 75 litros. Se me olvidaba algo, ¿vale? Ahora cuando terminemos le pongo sus 3 o 4 gotitas, que creo que tengo que subir un poquito la dosis para que esté un poquito más Blackwater. Y nada, y lo dicho, repito el tema del concurso, no quiero dejaros a nadie fuera, ya os digo, es una iniciativa piloto. El objetivo es... aprender los miembros de canal, porque esto además surgió dentro de miembros de canal y a partir de ahí pues ya os digo, es una experiencia piloto. Si lo hago abierto puede ser que con este sistema se presenten 50 o 60 personas, pero es que eso ya es inviable para el tema de las calificaciones, que todo esto funcione tan bien. Entonces a veces, como siempre os digo y sintiéndolo mucho, es que menos a veces es más, sobre todo para mi salud mental, o sea, tenéis que entenderme. Que tener buenas iniciativas las estoy teniendo, pero todo pues hay que poner unos límites. Que si haces, ¿qué haces? Que si no haces, ¿por qué no haces? ¿Qué queréis que haga? Pues estoy tranquilo con las decisiones que tomo y el porqué de cómo enfocamos las cosas. Que de hecho no tengo ninguna necesidad de complicarme la vida, como espero que comprendáis también con estas iniciativas. Pues sí, Helio, haz tus normas y así Sócrates estará a tu lado. La buena conciencia es la mejor almohada para dormir.
Bueno, ya sabéis que soy siempre claro y a veces eso no quiere decir que tenga razón, también lo he dicho muchas veces, pero estoy tranquilo con las cosas que hago y al final esto es un poco para premiar o recompensar a esa gente que me apoya sin yo haberles pedido nunca nada. Entonces, es como esto, es que no me ha tocado la lotería, pero has echado. No, pues más difícil que te toque, yo qué sé. Podemos darle el enfoque que queramos, pero bueno, eso sale un poco ya de la acuariofilia, son las formas de pensar de cada uno. Siempre pongo de referencia a el administrador que tengo, por ejemplo, en el propio grupo de Telegram, que es Domingo. Y Domingo es un tío que me lo dice. Dice, si no fuera el grupo de pago, yo aquí no estaría, porque aquí estás tranquilo. O sea, para que veáis que diferentes personas, aunque no lo creáis, piensan diferente. Y siempre pongo también otro ejemplo. Una persona que es de ciencia como yo y lleva ya 3 años casi de miembro del canal, y un día hablé con él y le pregunté, dice, oye, pero que no hace falta que nadie le dice, no, ¿tú sabes en alguno de tus vídeos el dinero que me has ahorrado por hacerte caso o por hacerme pensar sencillamente? Y eso es de lo que va el canal. Entonces toda esa información, como digo, es que ya está gratis. Lo que pasa es que hay gente que, claro, si veis los vídeos a salto mata, pues se pierde mucha información, o el que va buscando lo que le interesa oír, pues así está. Pero toda la información de todo esto, ya os digo, el canal es totalmente libre, voluntario. Todo lo que hago lo hago de manera altruista para ayudar como aficionado. Lo que pasa es que lo que siempre decimos, está por medio de YouTube en la plataforma, y cuando hay dinero por medio, pues las cosas se enturbian. Igual que los patrocinios, igual que esas cosas. Entonces, como se explica muchas veces, no es fácil mantener un equilibrio, y lo hago lo mejor que puedo sin dejar de ser yo mismo. ¿Quien lo entienda? Pues perfecto, y quien no lo entienda, pues también perfecto, porque esto al final es la propia vida y cada día es una historia diferente. Fernando, el prefiltro integrado de los OASE, al igual que el calentador, a mí me encanta. Para mí es un filtro muy performante. Estaría genial que los ingenieros de OASE lo hicieran más silencioso, imagino. Mira, yo por ejemplo el tema del calentador integrado en los filtros, el de OASE sí me gusta porque lo puedes sacar y cambiar. Los Seheim, por ejemplo, con todo mi cariño a esa marca, que sea una resistencia debajo, que el filtro te cueste ya 100 euros más cuando el calentador vale 20 o 25 uno de los otros, estás incrementando el precio del producto. Que no sé hasta qué punto achicharramos las bacterias o no, porque no sabemos según el volumen y el caudal de circulación cuánta temperatura coge dentro del filtro, porque que yo sepa no la medió nadie, ¿no? Si alguno de vosotros la medió, que me lo diga. Entonces, Chloe, que ha salido loca. Entonces eso yo prefiero o los externos, o como os he dicho en el último vídeo, pues los voy a poner internos, porque creo que yo voy a ahorrar un poquito más de energía en este caso, no por otro motivo. Pero en este caso va a ser poner un filtro de los de toda la vida, de los de tubito, y poder ponerlo dentro, sacarlo y ponerlo, pues a mí es el punto positivo, por ejemplo, ¿vale? No sé qué opináis vosotros. Sobre el CO2 he encontrado un extintor con maneta pequeño para mi mueble y le pondré el mano reductor, pero ¿sabes si los extintores se pueden conectar directamente al mano reductor? Los extintores de CO2 deben de tener boca universal 21.8 que se llama, y cuando compres un mano reductor compra boca estándar europeo 21.8 milímetros para evitar esos problemas, ¿vale? Buenos días, David, pues aquí seguimos en este directo mañanero, que en realidad estamos más oscuros de lo que es el día, porque siempre hacemos los directos por la tarde, pero bueno, es que si dejo que pase la luz refleja mucho más, y bueno, al acabar pues abriremos y aquí estaremos a seguir echando la mañana. Javier, yo tengo el OASE Field Smart y se escucha un poco cuando se queda la casa en silencio. Yo estoy encantado, pero tampoco tengo experiencia con otros filtros. Hay una cosa que me llama siempre la atención, cuando viene la gente, yo sí que es verdad que hasta el más mínimo ruido lo he contado alguna vez que lo escucho, porque claro, también estás en casa y la cabeza, cuando algo no existe, tú lo haces. A ver, ¿dónde está el ruido? Esto es lo que hace ruido. Pero por suerte, por ejemplo, el salón, cuando viene la gente, flipa la paz que hay. Bueno, hay paz, y de vez en cuando sale un gato corriendo haciendo uñas y y hay ruido, ¿no? Pero bueno, es la vida de la casa. Pero es verdad que yo soy muy para los ruidos y me gusta que esté todo cero ruidos. De hecho, a veces sí que de los acuarios pequeños, las pipetas de aspiración me hacen cogiendo un poquito de aire. Pues bueno, es como son acuarios tan bajitos, me cuesta mucho más regularlos que los acuarios altos. Y lo que os dije de los ventiladores es el mayor ruido que yo tengo en casa en verano, y por eso he puesto el ventilador de techo para hacer esas pruebas, que si soy capaz de mantener una temperatura en los acuarios que no pase de 27 grados, aunque gaste más, me quedaré con ese, porque es que no hacen nada de ruido tampoco, ¿vale? Raúl, estoy mirando de hacerme socio. ¿Puedes explicar si hay diferencias reales en los tipos de suscripción? Tengo un solo acuario low con sustrato nutritivo medium tal vez.
A ver, el tipo de suscripción es al final una forma graciosa de lo que tú quieras contribuir a este proyecto de canal. Entonces eso lo dejo a vuestra decisión y albedrío, ¿vale? Sí que es cierto que puse una norma para filtrar el grupo de... Al principio trabajaba todo el mundo y pusimos lo de high-tech, la mayor cantidad, pero bueno, hay casos que según podemos rebajarnos, porque al final hay gente que entró siendo eso y nada más, hay gente que ha tenido problemas y le he permitido que baje a menos, porque esto no, como digo, no es cuestión de dinero, es cuestión de formalidad. Es como cuando tú pagas algo, tú sabes a lo que vas y prestas atención, aprovechamos el tiempo y es que el grupo funciona bien. Y ha dicho, me pasó incluso un caso de un tío que pagó la cantidad máxima y duró 24 horas, porque le pillé 3 mentiras seguidas y hay gente que se piensa que vivimos para ellos sin que verse un vídeo, sin querer hacer esfuerzo y que somos, o que los demás vivimos para ellos. No, aquí venimos comiditos y cambiaditos de casa y ahí vemos cosas mucho más interesantes en función de experiencias reales de cada uno. Pero vamos, lo dejo a tu opción y si te unes a miembro del canal, pues bienvenido Raúl y muchísimas gracias. Y si no, igualmente también, como os he dicho, igual que he dicho muchas veces, la gente suscrita o no suscrita, agradezco a la gente que vea los vídeos porque al final es información y es bien para vosotros, o al menos esa es la intención que tengo. Juan Antonio, ¿el caudal de los filtros externos es realmente la mitad de lo que pone el fabricante? ¿Ocurre también con los mochila? Pues tengo uno de los vídeos, mírate en la sección de filtración, que lo medimos y lo calculamos. Y al final va a depender de la carga que pongas, de la altura. Pero vamos, si un filtro te dice que tiene 900 litros hora, pues al final encuéntrate que tenga sobre la mitad, como tú dices, o el 40%. Pero eso es lo que explica también en ese vídeo. Si tú tienes un acuario de 100 litros y le pones un filtro de 1000 litros hora, tiene 10 veces. Teóricas. Prácticas, si te está moviendo esas 300, 400, 3 o 4 veces por hora, estamos igual. Es uno de los vídeos que tengo, el de los mitos entre la realidad, entre diferencia entre teórico y práctico. Que había debate que tiene que mover 10, que tiene que mover 3. Pues todo el mundo tiene razón. Tú pones un filtro que teóricamente te mueva 10 veces, que la verdad es que te va a mover 3 o 4 al final. Ya está. Es, ya digo, uno de los primeros vídeos del canal. Más te lo mido, lo puedes ver tranquilamente y ves cómo medir también el tuyo, que se explica muy sencillo con un vaso y contando el tiempo, ¿vale? Yo tengo experiencia con JBL y Tetra, cero ruidos. Pues mira, yo Tetra no lo he probado nunca, pero bueno, son de los típicos filtros que no sé si son buenos o malos, pero no tienen mala pinta. Por ejemplo, gracias del Feiro. Miguel Ángel, buenos días, Helio. ¿Has probado la glicerina de los cuentagotas para evitar la evaporación? ¿Es seguro? Creo que ya te he contestado por ahí. Si os vais y luego volvís, no me repitáis preguntas que sabéis que no me gusta. Gracias por la explicación, igual ni espero al Black Friday. Gracias a ti, hombre, ya sabéis que estamos para aclarar dudas siempre de todo lo que sea, cuidado. Igual que otra de las cosas que siempre digo, los miembros del canal son suscriptores y saben que trato a todo el mundo igual, ¿vale? O sea, yo respondo dudas a todo el mundo, igual que una pregunta suelta se la responde a todo el mundo. Ahora, asesoramiento personalizado no lo hago a nadie, ni miembro de canal ni suscriptor, porque no me dedico a eso, también lo he dicho muchas veces. El ruido no es algo subjetivo, es medible, efectivamente, medido de decibelios, y los fabricantes deberían especificar en las especificaciones de los filtros el nivel de ruido, al igual que especifican el caudal. Totalmente de acuerdo con Fernando, del mismo modo que las lámparas deberían darnos todas el par que dan a diferente profundidad y columna de agua, y viviríamos todos mucho más tranquilos y sabríamos lo que compraríamos. Hay que saber configurarlos por dentro bien, esa es otra opción, como dice Marcos, si no pierden caudal en nada, efectivamente, y a veces es que le metemos de más, muchas veces esponja, 20.000 cosas que luego no hacen nada. Perlón, a mí el perlón no me gusta porque luego también le retiene mucho el caudal. Yo no uso perlón y la gente se sorprende. Yo no uso perlón en ninguno de los acuarios. En los JBL uso el prefiltro que llevan, que es como una esponja más densa, no es tan densa como el perlón, pero esa es la que de vez en cuando a lo mejor si le hago el mantenimiento la enjuago y lo vuelvo a montar. Y los acuarios veis cómo está el agua cristalina, siempre, y no uso perlón. Buenos días, Fran y de Green Tan, el amigo Iván. Enhorabuena, lo primero. Por fin un concurso que no me obliga a trabajar quitando los filtros, cuenta con mi espada. Pues nada, ya sabes, Iván, miembrito de canal, no hay excepciones. Aquí hay que ser consecuentes con lo que se dice. Y se lo digo porque es amigo mío y lo conozco muy bien, amigo de antes de empezar con el tema del canal y gente que ha ayudado mucho también al proyecto en muchas facetas, el amigo Iván. Es subjetivo según lo sordo que sea cada uno, efectivamente, porque yo de este oído, si me pongo aquí, oigo menos que si me pongo de este lado. A lo mejor estoy aquí pensando que no hay ruidos y no se puede ni estar en la habitación, ¿vale? Oscar, el otro día me compré el Biomaster 350 porque el JBL me tiró agua por segunda vez y el JBL 902 es algo más silencioso.
Pues siento lo del JBL y a ver si hacemos pronto el vídeo de mantenimiento para que puedas reutilizar y sacar todo el potencial de ese filtro. Eso depende del amigo Antonio, que está por aquí. A ver si pasa antes de Navidad y hacemos ese vídeo, que va a ser muy interesante. Y Marcos, un filtro interno de los de kit con perlón dentro para cuando levantas mucha mierdecilla. Sí, a ver, a lo mejor imagínate que se acaba de hacer el montaje, tienes mucha suciedad, pues le pones el perlón, lo tienes 2 días y luego lo quitas, ¿vale? Pero es que yo digo que el secreto del agua cristalina para mí no es el perlón, es una filtración equilibrada, acuarios que no estén sobrepoblados y esa filtración que nos hace la planta junto con los cambios de agua. Que de verdad es que no tengo, a ver, perdón, en casa tengo poquitos trozos que me quedan que de vez en cuando en algún mantenimiento para quitar ese pequeño moho que hacen los cristales por dentro que no alga, pues le paso el perloncete y por eso tengo trocitos, pero no uso perlón en los filtros. Antonio, con el tema del CO2 voy a hacer un vídeo cuando esté en casa de cómo lo tengo yo, os va a llamar la atención. Es todo casero y con accesorios de neumática. Bueno, pues siempre se pueden hacer cositas, siempre que no nos compliquemos mucho la vida y sobre todo sea seguro para todo el mundo también es importante. Y sí, Marcos, nos reímos, pero es así, hay que... A veces, a ver, yo al principio como todo, veías canales de todo el mundo y el perlón parecía que era... cosa sin la cual no puedes tener un acuario. Y yo ya digo que no uso perlón, igual que no uso lámpara UV, igual que no uso Dr. Chihiros, igual que no uso muchas cosas que las he comprado, las he compartido y por eso digo que al final la experiencia te va llevando a madurar y por eso empezamos con un cierto nivel a hacer vídeos, pero yo lo que me he sorprendido siempre es lo que he sido capaz de mejorar. Entonces por eso siempre digo que no es lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser y nunca pretendo compararme con nadie, sino, como digo muchas veces, conmigo mismo, ya está. Y yo quiero ser mejor aficionado y haceros aprender más cosas y ya está. Y tener un canal limpio y que estéis a gusto y tener un grupo de miembros que estemos a gusto igualmente. Es así, aplico los mismos criterios para los diferentes apartados. Manoreductor reutilizado de una máquina de soldar, electroválvula de neumática de 1/4, 3 acuarios a la vez. Bueno, también eso existen los splitters que con un solo manoreductor, yo por ejemplo tengo un manoreductor con 2 salidas para los 30 litros, el que tengo allí, que ahora se lo voy a poner cuando haga el nuevo montaje, para el proyecto que vaya a montar aquí en lo que era el antiguo nada de macroalgas, y en el de 500 litros igual tengo 2 salidas para los 2 filtros porque es un acuario tan grande que entonces sí que me permite repartir mucho mejor el CO2 y aprovecharlo más. E incluso había splitter de 6 salidas en AliExpress, lo que pasa que claro, tienes que tener los acuarios muy juntos, una buena instalación. Vicente Ramón Bernal, buenos días Heliot, ¿te has planteado alguna vez un proyecto de acuario sin filtros ni cambio de agua? Sí y no, siempre he explicado que no es un WhatsApp como tal, que es una planificación y sí que para eso tengo por ejemplo alguno de los ecobotes o sin ir más lejos, este montaje que tenemos aquí no tiene filtros. Y lo del cambio de agua sí que me lo planteo siempre y eso que no... Cambio de agua hay que hacer. Es un sistema cerrado y la única entrada de nutrientes que tenemos es los cambios de agua, de sales, minerales, etcétera, etcétera, que necesitan las plantas y los peces. Entonces, lo de filtro tal, pero cambio de agua, pensaros bien las cosas porque al final los proyectos tienen un límite y a ver, que si tú lo planteas como eso, se genera microfauna, se generan cosas, pero no pongáis peces, sencillamente el proyecto así lo dejáis, ¿vale? Pececicos y más, en mi caso unas esponjas de prefiltro de AliExpress, la verdad es que es útil y súper barato, pues otra opción. Ya os he dicho que yo directamente lo más denso que tengo de materia filtrante son los que en realidad, bueno, no es el prefiltro, porque es el prefiltro de JBL es una cosa y la última etapa que va debajo es el postfiltro, por así decirlo, es donde pasa el agua y eso es lo más material grueso que yo utilizo en filtración de densidad. Emilio, el perlón creo que solo es práctico los filtros de mochila por lo fácil de limpiar o reemplazar. Pues mira, evidentemente ahí sí, que luego veréis que al final un acuario plantado equilibrado tampoco necesitas, pero sí es cierto que tú lo pones en la parte de arriba, levantas la tapa y todas las semanas lo limpias y ahí pues no es tanto trabajo y te doy toda la razón. Yo de hecho al principio en el macroalgas, uno de los filtros de mochila que usamos, poníamos también el perlón por lo fácil que era. Pasa que al final también te quita, pero como no hagas mantenimiento también es un nido, como ha dicho Marcos, de mierdecilla, ¿no? En el que se generan también luego muchos compuestos nitrogenados y fosfatos y todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo el perlón solo para limpiar cristales y que los ha visto estaba cristalina el agua, eso sí, los cambios de agua que nos va a decir, también contestando un poquito a lo que decía Vicente antes. Y volviendo al tema de Vicente, se puede hacer un acuario, lo que la gente, para mí erróneamente, como os expliqué ya, después de leernos el libro, el de Diana Wastad,
hay que leerlo. Es un proyecto que llaman así, pero al final es un proyecto en el que te planteas, tienes que poner ciertos sustratos nutritivos para que las plantas tengan esos nutrientes, pero las plantas los van a tener por la raíz, pero los pececillos, si no haces ese cambio de agua, las plantas van a consumir y va a llegar un momento que le van a faltar microelementos a gambas y peces. Por eso es lo que te digo del cambio de agua. Ahora, si tú no pones nada de vida, el acuario te hará microfauna y en ese caso es otro tipo de proyecto. Como digo, la diferencia está en cómo planifiques el proyecto y luego le dais el nombre que cada cual queráis, pero ser consecuentes con lo que se está haciendo y con los seres vivos que vamos a tener en esos 5 cristales. O 6 si está tapado, ¿no? Como es el caso de este. Semanales del 30-40%. ¿Veis? Yo, por ejemplo, para altos requerimientos hacía un 40% semanal, sobre todo el 500 litros, que es una borriquería. Si monto ahora el de macroalgas altos requerimientos, pues como es más pequeñito, le meteré un 50 o un 60% porque es menos volumen. Y los de bajos requerimientos yo les cambio un 20% semanal, para que veáis, y eso no es ni bueno ni malo, es lo que a mí me ha funcionado. Que me dices que un 10, que me dices que un 30, es que hay cosas que hay muchas variables más, aparte de que ese número te determine que esté todo bien, ¿vale? Pero por lo menos el cambio de agua semanal sí, hay que hacerlo. Más o menos porcentaje, pero un cambio de agua semanal es lo importante. Hasta que te mande mi prefiltro. Bueno, eso habrá que verlos ahí, las cositas de... siempre se inventan cosas nuevas y siempre van saliendo mejoras. Yo es verdad que, como siempre digo, me vuelvo muy cómodo y estoy tranquilo. De hecho, ahora, como os he dicho, he puesto el pHímetro del 500 aquí para el de los conchícolas y me he pedido uno nuevo porque de vez en cuando me gusta probar cosas y sobre todo, el otro día hablaba con otro miembro del canal y suscriptor y ya amiguete de confianza, Domingo, y se lo dije, digo, a ver, digo, lo cambio, digo, porque el 500 cuando bajo el agua tengo que estar pendiente de bajar la sonda que no se quede seca. En este pues más bajito, no tengo que hacerlo y la idea es comprar otro además para que la sonda se quede sumergida y quitarme hasta esa mínima faena para que veáis si me estoy volviendo ya cómodo y práctico. Pero bueno, hay que decir las cosas como son, no me da vergüenza, soy como soy y si me puedo ahorrar o sobre todo de que se me olvide un día hacer algo de mantenimiento, pues me quito luego problemas o que se estropee la sonda o que se quede seca aunque sea unos minutos, porque para esas cosas de aparatos de química o de la química del agua, pues sabéis que soy muy meticuloso, es de formación profesional, no puedo evitarlo, ¿vale? Pues nada, una horita casi de directo. Preguntas, dudas sobre el concurso. Nuevamente, no he querido discriminar a nadie, como he dicho, disculparme a aquellos que no entendéis lo de miembro de canal, son cosas que con el tiempo pues espero que me lleguéis a entender. Ya os digo que en realidad no llevo beneficio, que pondré yo mucho más para que esto sea una cosa transparente. La gente de miembros de canal ya lo sabe, ya me conoce como soy. De hecho, el año pasado hice un sorteo de membresías y cosas sin tener necesidad. Y de hecho, incluso muchos de ellos me han dicho que con hacer un detalle, un certificado, y no, yo quiero hacer una cosa un poco bien, porque nos vamos a pasar bien, pero luego creo que las cosas bien hechas siempre bien parecen, ¿vale? Raúl, ¿recuerdas el vídeo donde me comentabas el manoreductor para el CO2? A ver, son 300 vídeos a los que llevo, hay cosas que se me pueden olvidar, si una cosa la he dicho sí me recuerdo, pero tan sencillo como está todo organizado por listas de reproducción y hay una que se llama CO2 del acuario plantado, y en esa seguro que hay uno que hablamos directamente de los manoreductores, y el primer vídeo es el del pH estable, ese sí que tenéis que verlo sí o sí, es norma básica de este canal, es un pilar fundamental para mí. ¿No te has planteado adquirir medidor de pH que active y desactive el CO2? Eso que decís es un poco como las electroválvulas, que te lo hace, y no, porque para el sistema que yo utilizo me lo mantiene estable las 24 horas conforme lo adito, y me quito un aparatito, una complejidad, y imagínate 7 electroválvulas por 7 acuarios, lo que hubiera encarecido también cosas, y no, en este caso lo he tenido. Pero como siempre os he dicho, si tú quieres tener un medidor de pH que te corte la luz, al final lo que te corta es la electroválvula. El aparatito manoreductor con electroválvula vale, en vez de 20 euros, vale 40, 50, 60 euros, y el medidor de pH, en vez de valer 20 euros, este último que he comprado, ya no digo estos que tengo de 70 euros, que van o me gustan mucho, uno que he probado de 20 euros ahora, uno que te corte, te vale 50, 60 o 100 euros, según la marca. Entonces, y yo igualmente es que ya tengo pH estable para mis proyectos, entonces no me lo planteo porque estoy súper tranquilo del pH como lo tengo en este caso en todos los proyectos. Helio, la sonda seca menos de media hora, no le pasa nada. Calibro semanalmente 15 sondas en el trabajo. Ya, pero es que soy maniático y yo no me gusta que se quede seca. Y evidentemente, truco, de todas formas, alguna vez os pasa, os vais a sacar un medidor de pH un tiempo y confírmame, Antonio, si me equivoco o no.
pero solución 3 molar de cloruro de potasio en el taponcito que traen las sondas, la deja la sonda cubierta con eso y es la única o la mejor forma, por así decirlo, no la única, sino la mejor forma de conservar las sondas para que estén bien cuando guardamos los aparatos o lo vamos a tener sin usar o sin medir. ¿Correcto o no, Antonio? ¿Cuánto me he equivocado ahí? Y nada, bueno, pues yo creo que una horita de directo, correcto, ahí estamos, hecho los deberes, ¿no? Pues nada, si queréis tiramos un ratillo más. Yo la verdad es que, como he dicho, prisa no tengo porque tengo que hacer el mantenimiento del 500 litros. Es el que más tiempo me lleva en realidad. Hoy lo he hecho así porque no quería empezar con el 500 para que no se me solapase con el directo, que me he dormido un poquito para lo que suelo ser yo por las mañanas. Te veo en diferido, sin problemas, pero de guardarlas se estropean también. A ver, las cosas yo siempre he dicho que son para usarlas. Un pHímetro, si no lo uso, le pongo eso y lo vendo. Un acuario, si lo voy a vaciar y no lo voy a usar en meses, lo vendo. ¿Por qué? Porque al final se estropean las siliconas y todo eso. Un filtro, si estoy seguro que en 7-8 meses no lo voy a usar, cojo y lo vendo aunque le pierda dinero, porque luego me compro uno nuevo y estoy tranquilo. Porque muchos de los problemas los podemos evitar nosotros. Y hay una de las cosas, muchas veces, cuidado con las compras de segunda mano, que todo está siempre nuevo, todo está estreno, todo está perfecto, todo tiene 15 días. Y ni bueno ni malo, a mí hay veces en conocerme la gente en Wallapop me ayuda y hay veces que cuando a la gente no te conoce ni tiene por qué conocerte porque tengo un perfil oculto, por así decirlo, pues les sorprende cuando les digo, no, he hecho esto, he hecho lo otro. Joder. A veces hay que ser consecuentes, pero yo prefiero vender una cosa si va a estar parada porque me quito problemas yo, esa persona no va a tener problemas porque la va a coger recién desmontada para poder usarla y va a tener toda la vida útil de ese producto. Pero coincido en que muchas cosas a guardarlas se estropean, no solo las sondas, ¿vale? Al menos en este hobby. Y nada, 37 usuarios, no nos gusta madrugar, pero no pasa nada. Y lo dicho, pues como llevamos una horita, creo que hasta aquí este directo, un año que llevamos haciendo directos. Ah, bueno, Javier, si me seguís preguntando yo sigo respondiendo y si no, cortamos. Gelilo. Con el ciclado acabado, unos 32 días, tengo nitratos en 1. Estamos ya para meter peces o gambitas. El nitrato lo veo alto, pero también puede ser, no sé si estarás, bueno, en tu caso si estás abonando algo es una de las cosas que te dije, mira, pero bueno, si las plantas están consumiendo ya nitrato en 1, no es alto para los peces, porque muchas veces a acuarios que tenemos nosotros le metemos 1 o 2 o 3 partes de ppm con la vida cuando los tenemos en alto requerimiento por el tema del abonado que lo consume el agua en el propio día. Más peligroso que el nitrato es asegurarte que no queda nada de amonio en este caso, ¿vale? Y lo dicho, yo creo que, bueno, estoy metiendo fluoris, imagino, ¿ves? Si estás añadiendo, pues por eso tienes, pero porque las plantas lo están consumiendo, pero eso es compatible, esos niveles bajos, con el 90 y tanto por ciento de PC que usamos en el proyecto. Y nada, creo que vamos a cortar aquí. Me voy a echar otro cafetito, voy a cambiar el agua al 500, espero que hayáis entendido bien lo del tema del concurso, que los que no lo entiendan, pues al menos que respetéis porque hago así las cosas. Y lo dicho, esta tarde me grabaré un vídeo para que tengáis vídeo el domingo que viene, estado de evolución, y a ver si nos llega también el mano reductor y el difusor de CO2, y os hago otro vídeo a final de año explicando todas estas cosas, tanto mantenimiento del mano reductor como hacer esa prueba que os he comentado de ver cuánto ahorramos de CO2 con ese nuevo sistema. Dicho esto, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!